Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en el aviario listos para contestar las preguntas que me dejan, todas sus dudas que han surgido. Amigos, si tienes una duda, eres nuevo en el canal, anímate a dejarme una pregunta, tu consulta, no te preocupes que aquí no vamos a, ahora sí que a regañar ni a decir nada malo de las personas que apenas van iniciando en esto que es la cría de canarios. Así que adelante, por muy simple que sea, tú puedes consultarme, no hay problema, aquí te vamos a ayudar. Y amigos, primero que nada, antes de comenzar el video, quisiera dar gracias al amigo José Villagómez. Amigo, muchas gracias por tu aportación. Ayer me llegó el mensaje y no te he dado una respuesta, pero quería agradecerte en video por tu aportación, por ayudarme en el canal, igual al amigo Juan Ramírez por su aportación que hizo. Muchas gracias amigos, ojalá y así me recibieran todos, ¿verdad? Sería muy feliz. No amigos, la verdad es que cuando se puede, adelante, cuando no, pues yo entiendo, a veces todos pasamos por esa situación. Y amigos, quería mandarles un saludo a la gente que ve el video que subí, un short, donde dicen que me la paso llorando medio video y que no hablo de nada más que ando puro lloriqueo. Amigos, si no están contentos en el canal, ahora sí que hay demasiadas opciones, ¿vale? Yo expliqué en ese video lo que estaba sucediendo, traté de dar una explicación, pero no por eso quiere decir, amigos, que pues ahora sí que sea pura diversión en esto del aviario, ¿vale? A veces hay que defenderse y otras, pues responder lo que se debe responder. Así que sin más, amigos, comenzamos con el video. Por ahí el nombre es Cría de Canarios 2024, no sé si es amigo, es amiga, pero vamos a darle respuesta. Él o ella me hace la consulta que su canaria le puso material, ya está formando o va apenas a formar el nido, pero que lo carga de un lado a otro y no lo deposita en el nido. Pues bien, aquí me dice que qué le recomiendo. Debemos ver lo que comenté yo acerca del nido, del material con el que lo forramos o el tipo de nido que le ponemos. Porque si bien la pajarita apenas está comenzando, es normal que pase el material, tarde o temprano lo va a subir. Pero si esto ya lleva bastantito tiempo y tú notas que no hay avance, lo que debes hacer y lo que te recomiendo es en primera checar el tipo de nido que no esté forrado con un material muy oscuro, ¿vale? Yo recomendé que usaran colores, por ejemplo, el gris, el color café, que puedes ver que acá está forrado con café, y no hay problema, lo aceptan bien, pero para recomendarles un color que no tengan problemas, el gris. El gris es el único que no van a tener problemas. El blanco no se los recomiendo porque realmente se ensucia mucho y van a batallar y sus nidos se van a ver muy feos. Miren, por ahí andan dos piquitos asomados. Entonces, después de checar el tipo del material con el que está forrado el nido y el tipo de nido también, lo que vamos a hacer es cambiar la posición del nido. Por ejemplo, está de este lado. Si tu pajarita anda de un lado a otro y se sube al nido y ves que no deja nada, cámbiaselo de lugar, pónselo al otro lado, porque hay veces que no les gusta el nido en el lugar donde están, entonces no se sienten cómodas en hacer el nido ahí. Entonces ustedes lo que van a hacer es cambiarlo de lugar acá. Eso pasó con esta hembra. Por ejemplo, yo le puse un nido de material de color gris, pero ya no le gustaba. Y por más que andaba de un lado a otro, terminaba metiendo las pelucitas o las plumas en ahora sí que del alpiste. Y lo que hice, amigos, fue cambiar el nido por otro. Le puse uno de fondo café y ahora sí ya se mete, ya lo acepta. Hace poquito en el video vimos que estaba adentro
Entonces, esa es la solución. Otra cosa que te recomiendo mucho es que al nido tú tomes material de donde lo tengas y lo metas dentro del nido. Esto va a hacer que la hembra, cuando se suba al nido, va a haber material ahí. Entonces ella lo va a sacar, porque lo va a deshacer, lo va a sacar y lo va a pasear, pero ella va a asociar que ahí adentro es donde debe de poner el material, ¿vale? Entonces esto por lo general pasa con las hembras primerizas, las que aún no saben anidar, y esta es la manera en la que puedes lograr que la hembra acepte el nido, cambiando la posición del nido, el tipo de material con el que está forrado tu nido, y ahora sí que metiendo material al nido para que ella lo asocie, y de esta manera se tiene que corregir el problema. Aunque déjame te digo que si tienes charolas grandes donde tú pongas la mixtura, te recomiendo que pongas una más pequeña donde no entre la canaria, porque si sigue sin gustarle el nido, lo más seguro es que te vaya a poner en la charola del alpiste, ¿vale? Entonces ese sería mi consejo. Espero que te ayude, que te sirva, y seguimos con más preguntas y respuestas que me han dejado, ¿vale? Que estén bien, amigos. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like, compartir y dejarme sus consultas en alguna pregunta para yo poderles dar una solución, ¿vale? Que estén bien, saludos, bye.